Bueno, pues con este vídeo lo que he querido es poneros en contexto sobre la problemática del envejecimiento de la población española. Y como decía, el 67% de las personas mayores de 65 años padece una dependencia. Y todos vamos a tener 65 años, por tanto es importante empezar a dar más visibilidad a este tema. Entonces, este proyecto pone el foco en querer ayudar a las personas mayores que, a causa de este envejecimiento, han perdido la capacidad física de realizar alguna o varias actividades básicas de la vida diaria en el hogar. Y bueno, se considera que una persona es dependiente o tiene movilidad reducida cuando se encuentra dentro de alguno de estos grupos, que son el embarazo, el envejecimiento, la lesión, personas con niños y discapacitados. Estas situaciones pueden ser transitorias o permanentes, y focalizándonos en la dependencia permanente, nos encontramos que el envejecimiento forma un 18,8% de la población total española. Pero es que además, dentro del grupo de personas con discapacidad, encontramos que el 32% tiene más de 65 años. Y por tanto, esto lo que hace es que aumenta el número de personas mayores de 65 años que se ven afectadas por una dependencia. Entonces, podemos encontrarnos con varios grados de dependencia, como son el grado 1, que es una dependencia moderada en el que las personas necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria una vez al día, y esto es un 36%. El grado 2 es una dependencia severa que necesitan ayuda para realizar estas actividades 2 o más veces al día, pero no llegan a necesitar todavía la presencia de un cuidador de manera continua y forman un 33% del grupo. Y por último, el grado 3 también necesita ayuda para realizar estas actividades, pero además necesita una presencia continuada de un cuidador debido a la pérdida de autonomía mental o física, y ellos son un 31% de la población. Entonces, es muy importante tener en cuenta sus necesidades, ya que un ciclo de la vida diaria para estas personas puede suponerles muchos problemas realizando actividades como son el levantarse, el ir al baño, las tareas de higiene, vestirse, alimentarse y desplazarse. Hoy en día es verdad que encontramos varios objetos que tratan de dar solución a esas dificultades que se presentan en el hogar, como son camas adaptadas, utensilios para el baño, ayudas para vestirse y desvestirse, cubiertos adaptados y todo tipo de sillas sobre ruedas. Y de todos estos grupos, donde más dificultades se encuentran es en el baño, por la cantidad de tareas que se realizan ahí. De hecho, el 46% de las caídas en el hogar se producen en el baño. Y es verdad que el mercado está dando soluciones, pero todas van muy focalizadas en lo mismo, como son agarraderas o, como veíamos antes, objetos adaptados para no tener que levantar el brazo, porque no llegan a lavarse la espalda, etc. Pero, realmente, ¿qué pasa cuando una persona lo que no puede es agacharse? Y no puede tener tampoco el lujo de hacer este gesto. Pues es cuando llega uno de los grandes problemas que hay en las personas con envejecimiento, y es el cuidado de los pies. Y es que un 80% de las personas mayores necesita acudir al podólogo periódicamente. Y esto es algo a lo que se le presta poca atención, pero es real que el cuidado de los pies es muy importante para prevenir problemas, incluso enfermedades, que pueden afectar a la movilidad. Y de hecho, los problemas más comunes que encontramos son las queratopatías, infecciones fúngicas, uñas encarnadas, pero es que incluso puede llegar a afectar y formar diabetes, la obesidad, etc. Entonces, por tanto, lo que nosotros queremos es diseñar un objeto que ayude a prevenir estas infecciones. ¿Y cómo se podrían prevenir? Pues simplemente dando un buen cuidado a los pies. Y esto podría ser con funciones como eliminar las pieles muertas, hidratándolos bien, dando un buen lavado, cuidando las uñas bien y con un buen secado. Entonces, es por esto que el objeto que tenemos que hacer debería poder usarse en seco, en situaciones de humedad o bajo el agua. Y bajo el agua. Y de cara a la parte técnica, debe ser resistente al agua, debe estar adaptado a estas personas con dependencia y sobre todo enfocado al problema de no poder agacharse, y que se pueda utilizar tanto en una zona inferior como superior del pie para llegar bien a todas las partes. Entonces, analizando objetos existentes en el mercado, vemos que algunas de las características ya las tienen, pues como ser resistente al agua, el cabezal giratorio, un sistema eléctrico para que sea adaptable, etc. Y aquí es cuando llega Moovit. Entonces, como decíamos antes, tiene que ser un objeto que esté diseñado para personas con dependencia leve, que sean mayores de 65 años y con dificultad para agacharse. Y también es importante recordar que la función es ayudar a prevenir, y no como un sustituto de ir al podólogo si existe realmente un problema. Entonces, este objeto consta de varias partes, que es el cuerpo principal,
al que va incorporado un stick que es extensible y da solución a la problemática de no poder agacharse para manipular el objeto, 3 rodillos que son los encargados de aportar el cuidado del pie y un cargador que va aparte. Y este objeto es resistente al agua y eléctrico. Entonces, aparte del stick, el objeto en la parte trasera tiene un hueco para poner una cuerda por si no tienen una superficie donde dejarlo y necesitan colgarlo en algún momento, o siempre o en algún momento puntual. Entonces, viendo el perfil, apreciamos que tiene el botón para desenganchar el rodillo en la parte de delante, el hueco inferior para almacenar los otros 2 recambios en la parte de atrás, el stick que es extensible y cuenta con 2 botones por Bluetooth, uno para encendido y apagado y otro para las 2 velocidades. Y por otra parte, la forma del objeto está diseñada de manera ergonómica para el reposo del pie continuo del usuario, de manera que no tendrá que estar en situación de equilibrio mientras utiliza Moovit. Estas son las direcciones que podrán usar el objeto, dependiendo de la zona del pie que quieran tratar, y para ello deberán realizar un movimiento u otro con un simple desplazamiento. Luego, el sistema donde se une el stick al objeto permite que dé un giro de 270 grados y esto es es necesario porque para el momento del cepillado es necesario dar la vuelta al objeto para que éste quede levantado del suelo y sus dedos quepan por debajo. Es decir, la parte curvada superior quedaría en el suelo y la parte plana quedaría por arriba. Entonces la curva de la parte de abajo es lo que permite que el extremo delantero quede levantado. Y bueno, aquí vemos con más detalle los botones, el sistema para enganchar los rodillos en su lugar de almacenaje y el mecanismo de expulsado de rodillo. Luego tenemos 3 rodillos, cada uno está diseñado específicamente para su función, que el primero es para eliminar las pieles muertas, una lima, el segundo está diseñado para incorporar la crema en su interior y este al dar vueltas se encarga de expulsarla por los orificios que tiene, que para este rodillo además está diseñado un sistema de apertura para poder limpiarlo bien después de ser usado, para que no se queden restos de la crema por dentro. Y luego, por último, un tercer rodillo que en su parte central es más estrecha para permitir que el cepillo sea más largo. Entonces a este cepillo lo que se hace es que se le añade el jabón, se le echa un poco de agua, porque se le añade por encima, y al dar vueltas se encarga de frotar. Usando este rodillo es cuando le daremos la vuelta al objeto si queremos frotar la parte superior de los dedos y entre ellos. Luego, por otra parte, en la parte inferior cuenta con una banda de silicona para asegurar un buen agarre al suelo y también encontramos las 2 placas conductoras para cargarlo, que luego en el propio cargador tiene una pieza pequeña para sujetarlo al objeto. Esta pieza entraría en el hueco de almacenaje de los rodillos. Entonces, aquí después vemos el stick que ya está extendido y cómo quedaría en proporción a una persona. Y luego he desarrollado, un diagrama de uso en el que se vería un poco la interacción del usuario con el objeto, en el que, pues primero el usuario coge el objeto, extrae el rodillo deseado de la zona de almacenaje, que en este caso le añade la crema. También le puede añadir la crema una vez incorporado el rodillo al objeto, no hace falta que esté en la mano, porque igual no tienen dónde dejar en ese momento el objeto, perdón. Luego lo engancha adelante, sujeta el objeto con una mano y con otra agarra el stick para extenderlo, pulsa el botón de encendido, decide la velocidad a la que quiere el rodillo, coloca el pie en una posición u otra como ya hemos explicado antes y cuando termina su uso, pues lo mismo, coge del stick, levanta el objeto, recoge el stick, que es simplemente juntarlo, pulsa el botón de expulsar el rodillo, que lo coge y lo coloca de nuevo en su lugar de almacenaje. Entonces, después, de cara a la parte interna, encontramos un mecanismo muy sencillo, que consta de una batería de litio que se engancha a una placa, la cual se encarga de mandar la señal, de poner en movimiento los engranajes que hacen rotar el rodillo. Entonces, luego, por otra parte, el material de esta caja interna, es de plástico reciclado y la funda exterior está hecha de caucho natural. Entonces, el stick también luego es de aluminio para poder aportar ligereza y el mango va protegido con una funda de caucho natural también para dar una sensación un poco más agradable.
Y bueno, luego estas son algunas imágenes en contexto, pues como puede ser en la ducha preparándose para usarlo, colgado, que más luego ya recogido en reposo en alguna encimera, etc. Y nada, esto es todo. Muchas gracias.